Mi nombre es Lorena Martínez y hoy voy a compartir con ustedes cómo descubrí que un hombre puede usar el nombre de Dios para robar lo que nos costó años de sacrificio. Esta historia trata sobre falsos profetas, revelaciones fabricadas y el momento en que tuve que elegir entre el silencio cómodo o defender la verdad que Dios mismo puso frente a mis ojos. Hermana Lorena, el Señor me habló claramente en oración esta madrugada. Él me reveló que debes entregarme las llaves de tu auto. Es para su obra. El profeta Ismael Córdoba me miraba fijamente desde el púlpito, con esa sonrisa que todos en la congregación Puerta del Cielo habían aprendido a reverenciar durante los 3 días que llevaba ministrando entre nosotros. Su voz, amplificada por el micrófono, retumbaba en las paredes del templo. 300 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. Mi Nissan Versa 2015, color plata. 180,000 kilómetros recorridos. 4 años de pagos mensuales que hice trabajando turnos dobles en la oficina de contabilidad. El auto que compré 6 meses después de que mi esposo falleciera, cuando entendí que dependería solo de mí misma para llegar al trabajo, para ir al supermercado, para llevar a mi madre al médico. 4 años de arroz con frijoles, de no comprarme ni un par de zapatos nuevos, de llevar mi almuerzo en tupper mientras mis compañeras pedían comida. Todo para pagar esas mensualidades. Y ahora este hombre, este profeta, que apenas conocía desde hacía 72 horas, me decía que Dios, mi Dios, el que conoce cada lágrima que derramé pagando ese auto, le había ordenado quitármelo. ¿Alguna vez has sentido cómo la voz de un extraño intenta reemplazar la voz de Dios en tu corazón y no sabes si tu duda es fe débil o discernimiento del Espíritu Santo? Si alguna vez has sentido que alguien usó el nombre de Dios para manipularte o quitarte algo que te costó sacrificio, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Necesito que esta historia llegue a cada persona que ha sido confundida por falsas revelaciones, porque lo que descubrí después cambió todo. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó esta pesadilla. El profeta Ismael Córdoba había llegado a nuestra congregación un martes por la noche. El pastor Alfredo Méndez lo presentó con una emoción que pocas veces le había visto. Hermanos, tenemos entre nosotros a un siervo de Dios que opera en palabra de ciencia y revelación profética. He visto su ministerio en otras congregaciones. Preparen sus corazones. Ismael era un hombre de presencia imponente, alto, de cabello entrecano perfectamente peinado, traje gris impecable, zapatos que brillaban bajo las luces del templo. Hablaba con una cadencia hipnótica, citaba las escrituras con fluidez, oraba con una intensidad que parecía rasgar el velo entre lo terrenal y lo celestial. La primera noche dio palabras a 5 personas. Le dijo a la hermana Estela que Dios sanaría la rodilla que le dolía. Ella cayó al piso llorando porque nunca le había contado a nadie de ese dolor. Le profetizó al hermano Ramiro que recibiría una llamada para un trabajo mejor en menos de una semana. Ramiro había estado desempleado durante 4 meses. Solo su familia lo sabía. Declaró que la hermana Verónica estaba embarazada de una niña, cuando ella ni siquiera había compartido públicamente que esperaba un bebé. Cada revelación era recibida con lágrimas, con aplausos, con aleluyas que hacían vibrar las bancas. Yo observaba todo desde mi lugar habitual, en la 5ª fila del lado izquierdo, cerca del pasillo. Observaba y oraba, pedía al Señor discernimiento, porque algo en mi espíritu no encontraba paz. No era escepticismo, no era envidia espiritual, era algo más profundo, una incomodidad que no podía nombrar. La segunda noche, Ismael llamó al frente a 7 personas más. Les habló de situaciones íntimas, de cifras exactas de deudas, de nombres de familiares enfermos. Cada palabra parecía caer como un rayo divino. El pastor Alfredo lloraba en la primera fila. Esto es lo que necesitábamos, escuché que le decía a su esposa. Un avivamiento verdadero. Y entonces llegó el viernes, la tercera noche.
Ismael predicó sobre la ofrenda de Abraham, sobre cómo Dios pide lo que más amamos para probar nuestra fe. Su voz subía y bajaba como olas, construyendo un momentum emocional que podías sentir físicamente en el ambiente. «Hay alguien aquí», dijo de repente cerrando los ojos. «Alguien a quien Dios le está pidiendo un sacrificio de obediencia. No es dinero. Es algo que representa años de esfuerzo, algo con ruedas». Mi estómago se contrajo. Una hermana, una viuda. El Señor me muestra que trabajaste mucho para conseguirlo, pero Él quiere saber si lo amas más que a Él. Abrió los ojos y me miró directamente. Hermana Lorena. Así fue como pronunció mi nombre, con esa certeza tranquila que no deja espacio para la duda. Y así fue como me pidió mi auto. El templo quedó en un silencio tan denso que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Todos me miraban, esperando, algunos con curiosidad, otros con esa expresión que dice: «Qué privilegio que Dios te esté probando así». Me puse de pie, no sé por qué, tal vez por respeto, tal vez porque mis piernas actuaron antes que mi mente. «Profeta», mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. ¿Me está diciendo que Dios le reveló que debo darle mi auto? No a mí, hermana, a su obra. Yo solo soy el mensajero. Pero sí, el Señor fue muy claro. ¿Y cómo recibiré esa confirmación en mi propio espíritu? Algo cruzó por sus ojos, algo rápido. ¿Irritación? ¿Sorpresa por la pregunta? La confirmación está en que yo te lo estoy diciendo bajo unción profética. Si resistes, estarás resistiendo al Espíritu Santo. Esas palabras cayeron como piedras sobre mi cabeza. Resistir al Espíritu Santo, la frase más aterradora para cualquier creyente genuino. Necesito orar, dije finalmente. Por supuesto, pero no demores. Cuando Dios habla, la obediencia rápida es la que trae bendición. Me senté. El servicio continuó, pero yo ya no estaba ahí realmente. Esa noche no dormí. Me arrodillé junto a mi cama, en esa misma postura en la que había orado miles de veces desde que quedé viuda hace 6 años. El mismo lugar donde lloré cuando mi esposo murió, donde pedí fuerzas para seguir adelante, donde agradecí cuando finalmente pude comprar ese auto. Señor, susurré en la oscuridad, enséñame tu voluntad. Si realmente quieres que entregue mi auto, dame paz. Pero si esto no viene de ti, dame claridad, porque tengo miedo de equivocarme. Oré durante 2 horas, y en algún momento, en medio del silencio y las lágrimas, algo comenzó a tomar forma en mi mente. No era una voz audible, era más bien una secuencia de pensamientos que se ordenaban solos, como piezas de rompecabezas cayendo en su lugar. Recordé que Ismael había dicho que Dios le habló en oración esta madrugada. Pero ¿cómo sabía él que yo era viuda? ¿Cómo sabía de mi auto específicamente? ¿Cómo sabía mi nombre completo? Recordé también otras cosas. La hermana Estela siempre se quejaba de su rodilla en el grupo de WhatsApp de intercesión. El hermano Ramiro había pedido oración por su desempleo en el altar hacía 3 semanas. La hermana Verónica había publicado una foto con un test de embarazo en su Facebook el mes pasado. Toda esa información estaba disponible. Me senté en la cama. Mi corazón latía fuerte. ¿Y sí? No podía pensar así. Era terrible pensar así de un siervo de Dios. Pero el pensamiento ya estaba ahí, creciendo como una semilla en tierra fértil. ¿Y si las revelaciones no eran revelaciones? El sábado por la mañana me obligué a hacer mi rutina normal. Desayuné avena. Leí mi Biblia. Salí a lavar el auto, mi auto, en el patio de la casa. Mientras pasaba la esponja sobre el capó plateado, lloré de nuevo. Este auto era más que metal y llantas. Era la prueba de que pude levantarme después de la muerte de mi esposo. Era la evidencia física de mi resiliencia. Cada rayón,
cada abolladura menor, cada mancha en el asiento trasero, contaba una historia de supervivencia. Y ahora debía entregarlo porque un hombre que conocí hace 3 días me dijo que Dios se lo ordenó. No tiene sentido, me oí decir en voz alta. Mi Dios no trabaja así. Mi Dios me conoce. Si quisiera probarme, me lo diría Él mismo, a mí. Fue la primera vez que lo dije con esa claridad. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión. No entregaría mi auto, al menos no sin una confirmación real, personal, innegable del Señor en mi propio corazón. Y hasta ese momento, lo único que sentía era perturbación, pero sabía que necesitaba algo más que un sentimiento para enfrentar lo que venía. Necesitaba respuestas. El sábado en la noche, antes del servicio, llegué temprano al templo. Busqué a la anciana Silvia Ramos. Ella era una mujer de oración que llevaba 40 años sirviendo al Señor. Si alguien tenía discernimiento espiritual en esa congregación, era ella. La encontré en el salón de damas, preparando las bancas para el servicio. Hermana Silvia, ¿puedo hablar con usted un momento? Ella me miró con esos ojos grises que parecían ver más allá de las palabras. Ay, hija, esperaba que vinieras a buscarme. Nos sentamos en una esquina. Le conté todo, la revelación del profeta, mi confusión, mi oración, mis dudas. Silvia escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó mi mano. Lorena, voy a decirte algo que tal vez no sea popular. Yo he estado orando desde que ese hombre llegó y no tengo paz. No tengo paz con sus métodos. No tengo paz con cómo usa la información. Y definitivamente no tengo paz con que te pida tu auto. Pero, ¿y si realmente es de Dios? Si fuera de Dios, tu espíritu no estaría en guerra. Cuando Dios pide algo difícil, da paz sobrenatural para obedecerlo. ¿Tienes esa paz? Negué con la cabeza. Entonces ahí está tu respuesta. Pero Lorena necesita ser sabia. Este hombre tiene influencia sobre el pastor Alfredo. Si lo enfrentas directamente sin evidencia, te harán quedar como la rebelde que resistió una palabra profética. Entonces, ¿qué hago? Pides al Señor que te muestre la verdad y esperas. Dios siempre expone la mentira. No sabía cuán pronto esas palabras se volverían proféticas. Esa noche, durante el servicio, Ismael volvió a mencionarme desde el púlpito. Hermana Lorena, ¿has orado sobre lo que el Señor te pidió? Sí, profeta. ¿Y qué te respondió él? Toda la congregación esperaba mi respuesta. Podía sentir la presión como una mano física sobre mi pecho. Estoy esperando confirmación personal de parte del Señor. Su sonrisa se endureció ligeramente. La confirmación ya te la di yo, hermana. Soy profeta de Dios. Mi palabra es la confirmación. Con todo respeto, profeta Ismael, la Biblia nos enseña que debemos probarlo todo y retener lo bueno. Estoy orando para tener certeza. Un murmullo recorrió el templo. No era común que alguien cuestionara, aunque fuera educadamente, una palabra profética. El pastor Alfredo se puso de pie. Hermana Lorena, entiendo tu precaución, pero debemos tener cuidado de no contristar al espíritu con nuestra incredulidad. Asentí y me senté, pero algo había cambiado. Había trazado una línea, y todos lo sabían. Después del servicio, mientras guardaba mi Biblia, una figura se acercó a mí. Era un joven al que había visto junto al profeta durante esos días, su asistente personal. Hermana, ¿puedo hablar con usted un momento? A solas. Miré a Gabriel Solano. No tendría más de 28 años, ojos oscuros que parecían cargados de algo. Culpa, miedo. Claro, hermano. Salimos al estacionamiento. Gabriel miró hacia todos lados, verificando que nadie nos escuchara. Lo que voy a decirle, comenzó con voz temblorosa, puede destruir mi trabajo, puede destruir todo, pero mi conciencia no me deja dormir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué sucede?
Las revelaciones del profeta Ismael no son revelaciones. Las palabras flotaron en el aire fresco de la noche. ¿Qué quiere decir? Gabriel metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono celular. Quiero decir que yo las fabrico para él. Gabriel abrió la aplicación de Facebook en su celular y me mostró el perfil de la hermana Estela. Mire, hace 2 semanas publicó: hoy mi rodilla me está matando. Necesito ir al doctor, pero no tengo dinero. 15 personas reaccionaron. 3 comentaron con oraciones. Deslizó el dedo hacia otro perfil. El hermano Ramiro. Actualización de estado de hace 1 mes. 4 meses desempleado, pero Dios es fiel. Público, visible para todos. Un perfil más. Hermana Verónica. Fotos de hace 5 semanas con hashtags: bendecida, milagro, día nueva vida. Y si miras sus fotos guardadas, hay una imagen borrosa de un test de embarazo. Me costaba respirar. Antes de que lleguemos a una congregación, continuó Gabriel, con voz cada vez más angustiada, el profeta Ismael me pide que investigue. Busco los perfiles en redes sociales de los miembros principales. Leo los grupos de oración de WhatsApp si alguien nos los comparte. Reviso las peticiones públicas de oración en las páginas de Facebook de las iglesias. Incluso hablo casualmente con la gente antes de los servicios y les hago preguntas. ¿Y luego? Luego le paso toda esa información al profeta. Él la memoriza y durante el servicio la presenta como revelación divina. Sentí náuseas. ¿Y mi auto? ¿Cómo supo de mi auto? Gabriel bajó la mirada avergonzado. El pastor Alfredo estaba tan emocionado con la visita del profeta que le contó de varios miembros importantes de la congregación. Le mencionó que usted era líder de intercesión, viuda, que había hecho un sacrificio grande para comprar un auto hace 4 años. También le dijo que su auto era modesto pero en buen estado. ¿Y entonces Ismael decidió pedírmelo? Él siempre hace esto en las congregaciones. Busca a alguien que tenga algo de valor, pero que no sea demasiado influyente como para causar una rebelión. Pide el objeto en nombre de la obra de Dios. Si la persona lo entrega, él lo vende después y se queda con el dinero. Si la persona se niega, él usa esa negativa como ejemplo de falta de fe y manipula a la congregación para que den más ofrendas como compensación por la desobediencia de otros. Es un esquema. Es un fraude, corrigió Gabriel con lágrimas en los ojos. Y yo he sido su cómplice durante 2 años. He viajado con él a 17 iglesias. He visto cómo le quita autos, joyas, terrenos a personas humildes que realmente creen que Dios les está hablando. ¿Por qué me está contando esto? Gabriel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque cuando usted lo cuestionó esta noche, cuando pidió confirmación personal de Dios, vi en sus ojos la misma fe verdadera que tenía mi abuela. Ella me crió en el Evangelio, me enseñó que Dios es santo, que su nombre no se usa en vano, que los verdaderos profetas no manipulan. Si mi abuela estuviera viva y me viera ahora, trabajando para este hombre, se rompería el corazón. Guardó silencio un momento, luego continuó. Anoche no pude dormir. Oré por primera vez en meses y sentí tan claramente al Señor diciéndome: basta, ya no puedo seguir haciendo esto. ¿Tiene pruebas? ¿Algo además de su testimonio? Gabriel asintió. Tengo todo. Capturas de pantalla de las investigaciones que hice para cada congregación. Mensajes de texto donde Ismael me pide información específica. Grabaciones de conversaciones donde discutimos las revelaciones que daría antes de los servicios. Y tengo los registros bancarios que muestran las transferencias después de que vende los objetos que la gente le entrega. Dios mío, ¿me ayudarás bien a exponerlo? Aunque eso signifique que yo también enfrente consecuencias. Miré a este joven, 28 años, quebrantado, asustado, pero dispuesto a hacer lo correcto aunque le costara todo. Sí, dije finalmente,
Te ayudaré, pero necesitamos ser sabios. Si vamos directamente al pastor Alfredo, Ismael podría convencerlo de que estás mintiendo por algún resentimiento personal. Necesitamos presentar la evidencia de una manera que no pueda ser negada. ¿Qué propone? El Concilio de Ancianos tiene reunión el próximo martes. Si podemos llevar las pruebas ahí con testigos, será más difícil que esto se entierre. ¿Cree que los ancianos nos escucharán? A uno de ellos sí, la hermana Silvia Ramos. Durante los siguientes 2 días, Gabriel y yo nos reunimos discretamente. Él me transfirió todos los archivos a una memoria USB, capturas de pantalla, mensajes, grabaciones de audio. Cada archivo que revisaba era como un puñal en el estómago. Mensaje de texto de Ismael a Gabriel. Necesito saber quién en esa iglesia tiene propiedades o autos, preferiblemente mujeres mayores o viudas. Son más fáciles de convencer. Grabación de audio de Ismael ensayando una revelación. Dirás que Dios te mostró una rodilla. No, espera. Mejor una cadera. No, déjalo en rodilla. Estela publicó sobre su rodilla. Captura de pantalla de una conversación de WhatsApp del grupo de oración, donde la hermana Verónica pedía oración por su embarazo, 3 semanas antes de que Ismael revelara que estaba embarazada. Era metódico, era calculado, era diabólico. El domingo Ismael predicó de nuevo, esta vez sobre Ananías y Zafira, la pareja que mintió al Espíritu Santo y cayó muerta. Cuidado, dijo mirándome directamente, con resistir lo que Dios ha hablado claramente. Cuidado con amar más tus posesiones que su voluntad. La amenaza implícita no podría haber sido más clara. Después del servicio, varias hermanas se me acercaron. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y juicio. Lorena, ¿no crees que estás siendo un poco terca con esto del auto? El profeta ha acertado en todo lo demás. ¿Por qué dudas de esta palabra? Ten cuidado. No querrás traer maldición sobre ti misma. Cada comentario era una piedra más sobre mi espalda. Pero esa noche recibí un mensaje de texto de la hermana Silvia. Hija, el hermano Ricardo Fuentes me buscó hoy. Dice que él también tiene dudas sobre el profeta, que ha estado orando. Podemos contar con él para el martes. Dios está moviendo piezas. El martes llegó con una lentitud agónica. La reunión del concilio estaba programada para las 7 p.m. en el salón de usos múltiples de la iglesia. Asistirían el pastor Alfredo, los 3 ancianos, Silvia Ramos, Ricardo Fuentes y Armando Telles, y los diáconos principales. Gabriel y yo habíamos acordado llegar separados. Él fingiría que estaba ahí solo para acompañar al profeta Ismael si era necesario. Yo llegaría como una hermana que solicitaba formalmente ser escuchada sobre un asunto de discernimiento. A las 6:45 p.m. llegué al templo con mi Biblia en una mano y la memoria USB en el bolsillo de mi falda. Silvia me esperaba en la entrada. ¿Estás lista, hija? Estoy aterrada, pero sí, estoy lista. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Que ese sea tu único temor hoy. Entramos al salón. El pastor Alfredo ya estaba ahí, junto con Ricardo Fuentes y Armando Telles. También estaban los diáconos Julián y Marcos. Hermana Lorena, saludó el pastor Alfredo con cautela. Silvia me dijo que solicitaste un espacio en la reunión para plantear una inquietud. Sí, pastor. ¿Tiene que ver con la palabra profética que el hermano Ismael te dio? Tiene que ver con el ministerio del profeta Ismael en general. Un silencio incómodo llenó la habitación. Armando Telles, un hombre de 62 años que siempre había sido conservador y tradicional, habló primero. Hermana, debemos tener mucho cuidado con cómo hablamos de los ungidos del Señor. Primera de Crónicas 16:22 dice: No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Estoy consciente de ese versículo, hermano Armando. Pero también estoy consciente de Primera de Juan 4:1 que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Ricardo Fuentes se inclinó hacia adelante. ¿Qué es exactamente lo que quieres plantear, Lorena? ¿Has sentido alguna vez cómo el peso de una verdad que nadie quiere escuchar puede hacerte dudar si tu boca será tu salvación o tu condena? Respiré profundo. Tengo evidencia de que el profeta Ismael Córdoba no opera en revelación divina, sino en investigación fraudulenta de redes sociales y manipulación de información. El pastor Alfredo se puso pálido. Esa es una acusación extremadamente grave. Lo sé, pastor. Por eso traje pruebas y traje un testigo. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Gabriel Solano entró, con el rostro marcado por la tensión, pero con pasos firmes. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Gabriel Solano. He sido asistente personal del profeta Ismael Córdoba durante 2 años. Y vengo a confesar mi participación en un fraude espiritual que ha engañado a decenas de congregaciones, incluyendo la suya. Gracias por acompañarme hasta este punto de mi historia. Sé que lo que estás escuchando es difícil de procesar. Tal vez te preguntas si realmente existen personas capaces de usar el nombre de Dios para manipular a los inocentes. Lamentablemente, sí existen. ¿Alguna vez has sido testigo de manipulación espiritual en tu congregación? ¿Has tenido que tomar la difícil decisión de exponer una mentira que podía dividir a una iglesia? Déjame tu comentario, dale like a este video y suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar estos testimonios y aprender a discernir. Lo que sucedió después de ese momento cambió para siempre nuestra congregación. Ahora te cuento cómo enfrentamos al profeta. El silencio que siguió a las palabras de Gabriel fue absoluto. El pastor Alfredo fue el primero en reaccionar. Gabriel, ¿entiendes la gravedad de lo que estás diciendo? Sí, pastor. Entiendo perfectamente. Y por eso me tomó 2 años y muchas noches sin dormir llegar a este punto. Pero ya no puedo cargar con esta culpa. ¿Qué evidencia tienes?, preguntó Ricardo Fuentes. Gabriel señaló la memoria USB sobre la mesa. Todo está ahí, pero déjenme explicarles primero cómo funciona el sistema. Durante los siguientes 20 minutos, Gabriel detalló el método completo. Cómo investigaban cada congregación antes de llegar. Cómo recopilaban información de redes sociales, grupos de WhatsApp, conversaciones casuales. Cómo Ismael memorizaba los datos y los presentaba como palabras de ciencia. El pastor Alfredo escuchaba con el rostro cada vez más descompuesto. Silvia Ramos asentía tristemente, como si sus sospechas finalmente encontraran confirmación. Ricardo Fuentes tomaba notas. Armando Telles miraba la mesa, procesando. ¿Y las sanidades?, preguntó uno de los diáconos. La hermana Estela dice que su rodilla mejoró después de que el profeta oró. El efecto placebo es real, respondió Gabriel. Cuando alguien cree firmemente que ha recibido sanidad, a veces el cuerpo responde. Pero eso no convierte la palabra en divina. El profeta ni siquiera sabía cuál era la rodilla que le dolía. Solo dijo, tu rodilla, porque leyó la publicación de Facebook. Muéstranos las pruebas, dijo Armando, aún escéptico. Conectamos la memoria USB a la laptop de la iglesia y proyectamos el contenido en la pantalla. El primer archivo era una captura de pantalla del perfil de Facebook de la hermana Estela, con la publicación sobre su dolor de rodilla, fechada 15 días antes de la llegada de Ismael. El segundo era un mensaje de texto de Ismael a Gabriel. Esa mujer de la rodilla sigue activa en la iglesia. Sería buen caso para la primera noche. El tercero era una grabación de audio. Le di play. La voz de Ismael llenó el salón. ¿Qué más tienes de esa congregación en Guadalupe? Necesito algo impactante para la primera noche, algo que los enganche. La voz de Gabriel. Hay una mujer que perdió un hijo hace 3 años. Se llama Marta. Todavía publica sobre él en sus redes. Ismael. Perfecto. Una palabra sobre un hijo fallecido siempre rompe el lugar. Memoriza el nombre del niño. Armando Telles se llevó las manos a la cabeza. Seguimos mostrando archivos. Capturas de pantalla,
mensajes, correos electrónicos, grabaciones. En uno de los mensajes, Ismael escribía: el truco con las viudas y los ancianos es crear urgencia espiritual. Decirles que Dios pide algo específico ahora, no después. La presión de la congregación hará el resto. En otro audio, Ismael discutía con Gabriel sobre qué congregaciones son más rentables. Las iglesias de clase media baja son las mejores. Tienen lo suficiente para dar, pero no tanto dinero como para contratar abogados si descubren algo. El pastor Alfredo tenía lágrimas en los ojos. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego? No fue su culpa, pastor, dijo Gabriel. Ismael es experto en ganarse la confianza de los líderes. Estudia psicología de la persuasión. Sabe exactamente qué decir y cómo actuar para parecer genuino. Ricardo Fuentes cerró su libreta. Necesitamos confrontar al profeta Ismael, pero debe ser de manera formal, con todos los ancianos presentes, y debe tener la oportunidad de responder a estas acusaciones. Está en el hotel, dijo Gabriel. Le dije que yo vendría solo al templo esta noche para orar. Llámalo, ordenó el pastor Alfredo. Dile que el concilio necesita hablar urgentemente con él sobre un asunto ministerial importante. No menciones de qué se trata. Gabriel sacó su celular y marcó. Puso el altavoz. Gabriel, ¿qué sucede? La voz de Ismael sonaba relajada, confiada. Profeta, el pastor Alfredo y el concilio están reunidos. Necesitan hablar con usted urgentemente sobre un asunto de la congregación. ¿A esta hora? ¿Qué tan urgente es? El pastor Alfredo tomó el teléfono. Hermano Ismael, soy Alfredo. Necesitamos su presencia aquí. Es importante. Tiene que ver con su ministerio en nuestra congregación. Una pausa. Entiendo. Llegaré en 20 minutos. Colgó. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Oramos juntos. El pastor Alfredo lloró mientras oraba, pidiendo perdón a Dios por haber traído un lobo con piel de oveja a su rebaño. Silvia oró por protección divina. Ricardo oró por sabiduría. Cuando terminamos de orar, el pastor me miró. Hermana Lorena, quiero pedirte perdón. Cuando cuestionaste la palabra profética, pensé que estabas siendo rebelde. Pero Dios te dio discernimiento, y yo debí haber escuchado. Pastor, usted quería lo mejor para la congregación. Todos queremos avivamiento. Por eso somos vulnerables a estos engaños. A las 8:37 p.m., Ismael Córdoba entró al salón. Venía vestido impecablemente como siempre, sonrisa segura, presencia imponente. Pero cuando vio a Gabriel sentado junto a mí, algo en su expresión cambió. Buenas noches, hermanos. ¿Qué es tan urgente? El pastor Alfredo le indicó que tomara asiento. Ismael, hemos recibido información muy seria sobre tu ministerio, información que cuestiona la autenticidad de tus revelaciones proféticas. Ismael miró a Gabriel. Sus ojos se entornaron. ¿Qué le has dicho a esta gente, Gabriel? La verdad, profeta, lo que debía haber dicho hace 2 años. Eres un traidor. Después de todo lo que hice por ti, te di trabajo, te pagué, te discipulé. Me hiciste cómplice de fraude, interrumpió Gabriel con voz firme. Y mi silencio ha lastimado a personas inocentes. Ismael se volvió hacia el pastor. Pastor Alfredo, este joven está resentido conmigo porque le pedí que mejorara su ética de trabajo. Está inventando mentiras para vengarse. Entonces explícame esto. Ricardo Fuentes reprodujo la primera grabación de audio. Cuando terminó, Ismael se encogió de hombros. Eso está sacado de contexto. Gabriel y yo a veces discutíamos estrategias ministeriales, pero ¿estrategias ministeriales? Silvia Ramos habló por primera vez, con voz cortante. ¿Le llamas estrategia ministerial a investigar en Facebook el dolor de la hermana Estela para fingir que Dios te lo reveló? Yo no finjo nada. Dios me da revelaciones. A veces uso información contextual para confirmarlas, pero... Muéstrale el mensaje sobre mi auto, dije.
Gabriel proyectó en la pantalla el mensaje de texto donde el pastor Alfredo le contaba a Ismael sobre mi situación personal y luego la respuesta de Ismael. Una viuda con auto. Perfecto. Pediré el auto en el tercer servicio. Ya sabes, para maximizar el impacto emocional y las ofrendas subsecuentes. ¿Cuánto vale la verdad cuando revelarla significa ver desmoronarse frente a tus ojos la imagen que todos tenían de un hombre que parecía santo? El pastor Alfredo leyó el mensaje en voz alta, con voz quebrada. Cuando terminó, miró a Ismael. ¿Esto es cierto? ¿Me usaste para obtener información que luego presentaste como revelación divina? Ismael se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí a ser juzgado por personas que no entienden cómo funciona el ministerio profético. Ustedes no tienen la unción que yo tengo. No tienen mi experiencia. Están siendo engañados por un empleado descontento y una mujer amargada que no quiere obedecer a Dios. Siéntate. La voz del pastor Alfredo resonó con autoridad que nunca le había escuchado. Siéntate ahora. Ismael vaciló, luego se sentó, con mandíbula apretada. Vamos a revisar cada archivo de esa memoria USB, continuó el pastor. Cada mensaje, cada grabación, y vas a explicar cada uno. Si realmente eres inocente, la verdad te defenderá. Durante las siguientes 2 horas, repasamos todo el material. Con cada archivo, la fachada de Ismael se resquebrajaba más. Primero intentó negar, luego justificar, luego minimizar. Finalmente, cuando quedó claro que no había salida, atacó. Ustedes son una congregación pequeña, insignificante. Yo he ministrado a miles. He visto milagros reales. Estas pequeñas inexactitudes no cambian el hecho de que Dios me usa. Dios no usa la mentira, dijo Silvia Ramos con voz como acero. Dios es verdad. Tú has usado su santo nombre para robar, manipular y enriquecerte. Eres exactamente el tipo de falso profeta contra el que la Escritura nos advierte. ¿Y qué van a hacer? ¿Exponerme? ¿Arruinar mi ministerio? Tengo contactos en decenas de iglesias. Puedo destruir la reputación de esta congregación con 2 llamadas telefónicas. Hazlo, dijo Ricardo Fuentes calmadamente, porque nosotros vamos a contactar a cada congregación que has visitado en los últimos 2 años. Les vamos a enviar estas pruebas. Les vamos a advertir y vamos a reportar tus actividades a las autoridades correspondientes, porque lo que has hecho no es solo inmoral, es ilegal. El rostro de Ismael se puso rojo. No pueden probar nada legalmente. No firmé contratos. Todo fueron donaciones voluntarias. Donaciones obtenidas mediante fraude, corrigió Ricardo. Eso se llama estafa. Y créeme, con este material, un fiscal tendría un caso muy sólido. Ismael me miró con odio puro. Tú. Todo esto empezó porque no quisiste dar tu estúpido auto. Si hubieras obedecido como el resto de las ovejas sumisas, nada de esto habría pasado. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Si yo hubiera obedecido, estaría sin mi auto y tú estarías en otra ciudad haciendo esto mismo a otra viuda. Dios me dio discernimiento por una razón, no solo para protegerme a mí, sino para proteger a su rebaño de lobos como tú. Eres una suficiente. El pastor Alfredo golpeó la mesa. Ismael Córdoba, a partir de este momento, tu ministerio en esta congregación ha terminado. Mañana a primera hora te irás de esta ciudad. No volverás a contactar a ningún miembro de esta iglesia. Y si alguna vez te acercas a otra congregación fingiendo ser profeta, nos aseguraremos de que sepan exactamente quién eres. No pueden echarme así. Ya lo hicimos. Gabriel te ayudará a recoger tus cosas del hotel. Tienes hasta el mediodía de mañana para salir de la ciudad. Ismael se levantó violentamente tirando la silla. Esto no termina aquí. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Nos estamos metiendo con un farsante, dijo Silvia tranquilamente. Y Dios está con nosotros. Así que sí, esto sí termina aquí.
Ismael salió del salón hecho una furia, azotando la puerta. Cuando se fue, el silencio que quedó era diferente. No era el silencio de tensión de antes, era el silencio de liberación, de respirar después de estar bajo el agua. El pastor Alfredo se desplomó en su silla. ¿Cómo voy a explicarle esto a la congregación? Con la verdad, dijo Silvia. Les diremos la verdad. Algunos se enojarán, algunos no creerán, pero es nuestra responsabilidad proteger al rebaño, aunque duela. Ricardo asintió. Mañana en la noche servicio especial. Expondremos todo, con evidencia, y pediremos perdón por haber traído a este hombre sin verificar su ministerio primero. Me miró. Lorena, ¿estarías dispuesta a compartir tu testimonio? ¿Cómo Dios te dio discernimiento? ¿Cómo resististe la presión? ¿Cómo buscaste la verdad? Sí, si eso ayuda a otros a aprender a discernir. Gabriel, que había permanecido callado durante el final del confronto, finalmente habló. Pastor, sé que yo también he pecado en todo esto. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Si la congregación quiere que me vaya también, lo entenderé. El pastor Alfredo lo miró largamente. Gabriel, lo que hiciste al venir aquí esta noche requirió más valor moral que el que la mayoría de nosotros tendrá en toda su vida. Confesaste tu participación. Trajiste pruebas. Ayudaste a exponer la mentira. Eso es arrepentimiento verdadero. No te irás a ningún lado. Te quedarás y ayudarás en el proceso de sanidad de esta congregación. Gabriel lloró. Oramos juntos hasta la medianoche. El miércoles en la noche, el templo estaba lleno. La noticia de que habría un anuncio importante sobre el profeta visitante se había esparcido rápidamente. Algunos venían con curiosidad, otros con preocupación, otros con escepticismo. El pastor Alfredo subió al púlpito con un semblante que mostraba las horas sin dormir, pero también una resolución firme. Hermanos y hermanas, comenzó. Hoy voy a compartir con ustedes una de las cosas más difíciles que he tenido que decir desde este púlpito. Y voy a empezar pidiéndoles perdón. El murmullo recorrió la congregación. Durante la siguiente hora, el pastor explicó todo. Mostró las pruebas en la pantalla, leyó los mensajes, reprodujo las grabaciones. Vi rostros pasar de confusión a incredulidad, de incredulidad a enojo, de enojo a dolor. La hermana Estela lloraba. El hermano Ramiro tenía el rostro entre las manos. La hermana Verónica miraba la pantalla con expresión de traición absoluta. Cuando el pastor terminó su exposición, me llamó al frente junto con Gabriel. La hermana Lorena va a compartir cómo Dios le dio discernimiento, y el hermano Gabriel va a dar su testimonio de arrepentimiento. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Hermanos, cuando el profeta Ismael me pidió mi auto, lo primero que sentí fue confusión. Porque si Dios realmente me lo estaba pidiendo, yo quería obedecer. Pero no había paz en mi espíritu. Y aprendí algo importante en ese momento. Dios nunca contradice su propio carácter. Él no nos da confusión. Él no nos manipula. Él no usa presión social para forzar nuestra obediencia. Hice una pausa. Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno, no dais, acepten todo lo que diga alguien con título de profeta. Dice examínenlo, pruébenlo. Y si no pasa la prueba del carácter de Dios, de la Escritura, del discernimiento del Espíritu Santo, tienen derecho, tienen la responsabilidad de rechazarlo. Amén. Escuché susurrar a Silvia desde la primera fila. Sé que algunos de ustedes están dolidos porque creyeron en las palabras de Ismael. Tal vez les dio una revelación que resultó ser solo información de Facebook, pero eso no significa que Dios no los ame. No significa que su fe era falsa. Significa que fuimos engañados por alguien muy hábil en el engaño. Y ahora podemos aprender, crecer y ser más sabios. Le pasé el micrófono a Gabriel. Él respiró profundo. Mi nombre es Gabriel Solano.
y durante 2 años ayudé al profeta Ismael a engañar a congregaciones como la suya. Investigué sus vidas privadas, recopilé información, se la pasé a él y vi cómo la usaba para manipularlos emocionalmente y robarles. Su voz se quebró. No tengo excusa, sabía que estaba mal, pero me pagaban bien y me convencí a mí mismo de que tal vez, de alguna manera, el fin justificaba los medios. Pero Dios me mostró que no hay fin que justifique la mentira. No hay bendición que venga del engaño. Hoy les pido perdón y les pido que oren por mí, porque necesito sanidad también. Necesito que Dios restaure mi integridad. Y si puedo hacer algo para ayudar a reparar el daño causado, lo haré. Cuando terminó se hizo un silencio denso. Entonces, desde atrás, una voz. Yo te perdono, hermano. Era la hermana Estela. Yo también, dijo el hermano Ramiro. Uno por uno, voces comenzaron a levantarse. Te perdono. Dios te bendiga por tu valentía. Gracias por decirnos la verdad. Gabriel lloró abiertamente. El pastor Alfredo retomó el micrófono. Hermanos, como líderes de esta congregación, hemos fallado al no verificar apropiadamente el ministerio del hermano Ismael antes de abrirle las puertas. Implementaremos nuevos protocolos. Ningún ministerio visitante será invitado sin referencias verificables. Ninguna revelación profética será aceptada sin alinearse con la Escritura y el carácter de Dios. Y ningún miembro volverá a ser presionado para dar algo bajo el pretexto de obediencia espiritual. Aplausos llenaron el templo. ¿Dónde está Ismael ahora?, preguntó alguien. Se fue de la ciudad esta mañana, respondió Ricardo Fuentes. Hemos contactado a las autoridades locales con nuestra evidencia. También hemos enviado advertencias a las 17 congregaciones que Gabriel identificó como víctimas previas. 3 de ellas ya nos han respondido agradeciendo la información y compartiendo sus propias experiencias con él. ¿Habrá consecuencias legales?, preguntó otro hermano. Eso dependerá de si alguna de las congregaciones afectadas decide presentar cargos formales. Nosotros hemos hecho nuestra parte al reportarlo. El servicio continuó con un tiempo de oración y sanidad colectiva. Personas pasaban al frente confesando cómo habían dudado de Dios cuando las revelaciones de Ismael no se cumplieron. Otros confesaban haber juzgado a quienes cuestionaron al profeta. Hubo lágrimas, abrazos, arrepentimientos. Fue doloroso, pero era un dolor sanador. Después del servicio, mientras guardaba mi Biblia, una mujer joven se me acercó. No la conocía bien, pero sabía que era nueva en la congregación. Hermana Lorena, gracias por no rendirte. Hace 6 meses, en mi antigua iglesia, pasó algo similar. Un profeta visitante le pidió a mi madre que le diera las escrituras de su casa. Ella lo hizo, y él nunca devolvió los documentos. Mi madre perdió su casa. Yo dejé de congregarme después de eso, porque pensé que Dios permitía que su nombre fuera usado para el abuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ver cómo esta congregación manejó esto, cómo expusieron la mentira, cómo protegieron a las ovejas, me devolvió la esperanza. Me mostró que sí hay iglesias que valoran la verdad más que la imagen. La abracé mientras lloraba. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa, me senté en mi sala con una taza de té. Mi auto estaba estacionado afuera, exactamente donde siempre había estado. Pero ya no era solo un auto, era un recordatorio, un monumento a la importancia del discernimiento, a la importancia de escuchar la voz de Dios por encima de la voz de los hombres, sin importar cuán ungidos parezcan. Abrí mi Biblia en Jeremías 23 y leí: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y luego, más adelante en el mismo capítulo: He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas,
Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cerré los ojos y oré. Gracias, Señor, por darme oídos para escuchar tu voz verdadera. Gracias por el valor de Gabriel para confesar. Gracias por Silvia y Ricardo y por un pastor dispuesto a corregir su error. Gracias porque tu verdad siempre prevalece, aunque tome tiempo. Ayúdame a nunca dejar de examinar, de probar, de buscar tu rostro por encima de las voces humanas. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. 2 congregaciones en otros estados presentaron cargos legales contra Ismael por fraude. La evidencia que Gabriel había proporcionado fue crucial en ambos casos. Una periodista de un medio cristiano nacional contactó al pastor Alfredo para hacer un reportaje sobre cómo detectar falsos profetas. Nuestra historia se compartió ampliamente y recibimos mensajes de docenas de iglesias que habían pasado por experiencias similares. Gabriel se quedó en nuestra congregación. El pastor Alfredo lo tomó bajo su mentoría personal. Con el tiempo, Gabriel comenzó a compartir su testimonio en otras iglesias, advirtiendo sobre las tácticas de manipulación que había aprendido trabajando para Ismael. La hermana Estela recibió tratamiento médico real para su rodilla y mejoró significativamente. El hermano Ramiro encontró trabajo 2 semanas después, no por una profecía, sino por su persistencia y las conexiones que otros hermanos le facilitaron. Y yo seguí sirviendo en el ministerio de intercesión, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que significa orar con discernimiento. Un sábado por la tarde, 3 meses después de todo el incidente, estaba lavando mi auto cuando mi vecina, una mujer católica de unos 60 años, se acercó. Lorena, he visto mucho movimiento en tu iglesia últimamente. ¿Todo bien? Sí, doña Carmen. Pasamos por una situación difícil, pero Dios nos llevó a través de ella. Escuché algo sobre un profeta falso. Así es. Y tú fuiste quien lo expuso. Yo fui quien se negó a entregarle mi auto cuando dijo que Dios se lo había revelado. Eso inició la investigación. Mi vecina sonrió. Siempre supe que eras una mujer inteligente. No todas las personas tienen el valor de cuestionar a alguien en posición de autoridad, especialmente en asuntos de religión. No fue valor, doña Carmen, fue el Espíritu Santo. Fue Él quien me dio la inquietud en mi espíritu que no me dejaba tener paz. Pues que Dios te bendiga. El mundo necesita más personas como tú. Esa noche, en mi tiempo de oración, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había aprendido que el discernimiento no es desconfianza, es sabiduría. Es el regalo de Dios para proteger a sus hijos de aquellos que usarían su nombre para propósitos egoístas. Había aprendido que cuestionar no es falta de fe. Es ejercicio de la fe madura que conoce el carácter de Dios lo suficientemente bien como para reconocer lo que no viene de Él. Había aprendido que la verdad, aunque duela en el momento de revelarla, siempre trae libertad. Y había aprendido que Dios honra a aquellos que defienden su nombre, aunque eso signifique pararse sola contra la corriente. ¿Has experimentado tú también un momento en que tuviste que elegir entre la comodidad del silencio y el costo de defender la verdad en tu congregación? ¿Qué te enseñó Dios a través de esa prueba? Hermanos y hermanas, si hay algo que quiero que se lleven de esta historia es esto. Dios nunca nos pedirá algo que contradiga su propio carácter. Él es verdad, es luz, es amor. No opera en manipulación, no usa presión social, no necesita que mentirosos hablen por Él. Primera de Juan 4:1 nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es falta de fe probar las palabras que escuchamos, es obediencia. Oren por discernimiento. Conozcan la palabra de Dios tan íntimamente que puedan reconocer cuando algo no se alinea con ella. Y rodéense de una comunidad que valore la verdad más que la imagen, la integridad más que el carisma. Ahora quiero hacerte una pregunta.
¿Has sido testigo de manipulación espiritual en tu congregación? ¿Has visto cómo alguien usa revelaciones, profecías o palabras de ciencia para controlar o beneficiarse de otros? Comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser el aliento que otra persona necesita para tener valor y exponer la mentira. Dale like a este video si te impactó. Suscríbete al canal para escuchar más testimonios de fe, restauración y justicia divina. Y comparte este video con alguien que necesite aprender a discernir entre la voz verdadera de Dios y las voces de aquellos que solo buscan aprovecharse de las ovejas. Que el Señor les bendiga, les guarde y les dé sabiduría para caminar en su verdad. Y recuerden, no todos los que dicen "así dice el Señor" fueron realmente enviados por Él, pero Él siempre protege a los suyos que buscan su rostro con sinceridad. Nos vemos en el próximo testimonio.